Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical. Ya saben, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santiesteban, en la calle Almirante y en Subterfuge Radio. Hoy recibimos a otra trabajadora de la industria musical, con una experiencia contrastada a la que se le aprecia de manera sentida en esta casa, dedicada desde hace años a otros menesteres, pero siempre con el entretenimiento como fondo y forma. Formó parte activa de las compañías durante años, aportando talento en el desarrollo artístico de muchos de los grandes y con lo que ello conlleva. Un placer, pues, recibir hoy en el estudio Alfonso Santiesteban, de la calle Almirante, en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, a la palabra y el testimonio de Sandra Serrano. Bienvenida, Sandra. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, he de decirte que yo soy súper fan del podcast. He oído, desde luego, todos los que conozco, Claro. a los compañeros que conozco, a todos los he oído. Y además, como viajo mucho en tren y en coche últimamente, es una compañía que me fascina y me lo paso bomba escuchándome todos los testimonios de todos mis compañeros y amigos, la mayoría. Y bueno, muchísimas gracias por ese trabajo que estás haciendo, que me parece Qué increíble. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. La verdad es que es una de las muchas virtudes del formato. La verdad es que poder escucharlo cuando te apetece y como te apetece, ¿no? Al final es la gran revolución en el mundo de la comunicación, en el mundo del podcast. Precisamente por eso, ¿no? Al final ya no es esa dependencia que tenías antes del dial de voy a escuchar una cosa a otra, que esto es disfrutarlo cuando quieras y dosificándolo como quieras. Bueno, y además, después de haber oído lo que he oído, me da un poco de vergüenza estar aquí, porque no sé si mi aportación, o sea, comparada con los grandes monstruos de la industria que has tenido por aquí, pues me siento un poco Bueno, tenías que estar cohibida. aparte, bueno, como sé que has escuchado mucho, sabes que se te ha nombrado, entonces, bueno, tenías... Pues no te creas que ibas a tantos, ¿eh? ibas a llegar. No te creas que tanto. O sea, Alguno más tendría que haberlo hecho, ¿no? no, por Dios, no quiero, no es así, pero sí que yo recuerde solo a mi querido llamado Bruno Galindo, pero de los que he oído, vamos. Bueno, es verdad, es que hay alguno que todavía no ha salido que sí te nombras, cierto. Bueno, comienzas la biografía que pido a todos los invitados diciendo: todo lo que me ha pasado en estos años ha sido fruto de corazonadas y decisiones tomadas un poco a la loco. Cuéntame qué querías decir exactamente con eso. Pues que yo nunca me he dejado llevar por la ambición de llegar a ser jefe de nada, ¿sabes? A mí siempre me gustó la industria discográfica como industria discográfica. O sea, te quiero decir que yo nunca he sido una melómana, no soy un amante de la música, ni tengo una colección de 500.000 discos en mi casa. De hecho, en mi casa, cuando yo era pequeña, no había ni discos. A mis padres les gustaba la música clásica, eso es con lo que yo he crecido. Y había un disco de Serrat y el de Jesucristo Superstar, del musical. O sea, eso era todo lo que teníamos. Y entonces, pero había algo, yo no sé cómo conocí a un chico en unas vacaciones que trabajaba en CBS, yo tenía 13, 14 años, y me explicó su trabajo y como que dije, uy, yo quiero estar ahí, yo quiero ser eso, ¿sabes? No sé por qué, fue como una corazonada, que yo pensaba que eso era lo que a mí me pegaba hacer en la vida. Entonces, pues siempre me he dejado llevar un poco por las cosas que me han apetecido hacer y he tomado decisiones a lo mejor de para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Algunas no me han beneficiado en mi carrera, pero me han beneficiado en otras cosas. Entonces, por eso te digo que ha sido todo un poco a lo loco, que era lo que, esto me apetece, ¡pum!, lo hago, sin pensarlo demasiado. Si lo hubiera pensado un poco mejor, a lo mejor no lo hubiera hecho. O estaría ahora, bueno, no mucho, pero a lo mejor hubiera ido más arriba dentro de mi carrera, dentro de la industria. Bueno, entonces nada, me voy a abstener a hacer la pregunta de cuáles son tus primeros recuerdos musicales, porque creo que lo has dejado muy claro, así que nos vamos directamente a los 80, que reconoces vivirlos a tope de concierto en concierto y encima pasándotelo genial. Puntualizas que no estuviste en el famoso concierto de Canito, pero sí en el concierto de primavera en el campo de rugby de la facultad. El concierto de primavera era Sí, el exactamente, concierto de ¿no? primavera. Vale. ¿Qué recuerdos tienes de ese día y de esos momentos, de esos Bueno, primeros conciertos? yo tengo que, antes de todo eso, tengo que contar que para mí fue la primera vez que yo fui a un concierto, que fue por un compañero mío del colegio, me dijo, oye, pues hay unos conciertos ahí, que yo no había ido a un concierto jamás, estoy hablando cuando tenía 15 años a lo mejor. Hay unos conciertos aquí en las cocheras de Bravo Murillo, que mi colegio estaba por ahí cerca, vente conmigo. Y yo, bueno, pues voy. Y tocaba Las que los Pegamoides. Hola. Y eso, o sea, yo vi aquello y me voló la cabeza directamente. Dije, madre de mi vida, yo quiero estar ahí, quiero ser parte de esto y me quiero integrar y quiero conocer más cosas de lo que está pasando en la música ahora mismo en Madrid.
Entonces, nada, empecé a ir a conciertillos que había, porque se tocaban sitios muy cutres en Mm, esa época, no existía todavía ni el Rocola. mm, Entonces, un día me fui a ver a Los Elegantes al Marquis, que Rocola no estaba todavía inaugurado, y porque un amigo mío era amigo de Carlos Gens, el batería de Los Elegantes, entonces le acompañé a verlo y conocí a Kiko Fuentes. ujú. Entonces, me hice amiga de Kiko Fuentes y con el tiempo empezamos a salir y estuvimos un montón de años juntos. Y entonces fue Kiko el que a mí me llevó de la manita y me hizo, primero el que me dio a conocer la música en general, Ujú. porque Kiko sí que era un melómano, bueno, le conoces, Sí, ¿sabes? totalmente. Ha sido Él y su hermano entrevistado. Pepo eran dos enciclopedias. Sí. Y entonces con él fui conociendo, pues en realidad todo, porque es Mm, que a él le gustaba todo. Y en particular todo lo que estaba pasando en España, mm, sobre todo en Madrid. mm, Y entonces íbamos a todos los conciertos del mundo, mm, nos pasábamos la vida metidos en el Rocola, o sea, mm. yo no sé la cantidad de conciertos infinitos que yo he visto. Y, y luego, en efecto, fui al concierto de primavera en ¿dónde fue? En Arquitectura. Ajá. Entonces ahí ya conocí a Alaska, a Rui Los Casinos, Los Secretos, Nacha Pop, y bueno, o sea, tengo el recuerdo fue de pasármelo de maravilla, dentro de que Ujú. yo siempre he sido bastante sana, ¿sabes? Que no, de que aunque estaba en la movida no hacía muchas locuras, pero por lo menos estaba metida ahí hasta las cejas y me Ujú. lo pasaba maravillosamente bien. Y entonces, pues gracias a Kiko fue cuando yo he ido conociendo, incluso conocía personalmente a la gente, porque ibas al Rocola Ujú. y Kiko y Pepo conocían a todo el mundo, entonces yo iba como, ¿sabes? Volando, de repente me presentaban a Nacho de Nacha Pop, de repente, ¿sabes? Y para mí era alucinante. Y que te Y presenta gente de grupos como, por ejemplo, Objetivo bueno, Birmania, que son eso buenos ya amigos. fue mucho más que Mm, presentármelos, mm, porque Kiko estaba trabajando, era una especie de manager ujú, que tenía Objetivo Birmania en ese momento, porque no tenían un manager todavía contratado. Y entonces me presentó a los de Objetivo Birmania y entonces nos hicimos súper amigos, íbamos con ellos a los conciertos que les salía en ese momento. ujú, Entonces íbamos yo como un poco como groupie, lo tengo que mm. reconocer. Kiko más como manager. Entonces todos los primeros conciertos pues los hicimos juntos y luego cuando ya empezaron con Pedro Caballero, que fue su manager, pues yo me apuntaba a mogollón de veces a conciertos que eran más en una época en que los ayuntamientos tenían barra libre para contratar, Mm, las entradas eran gratis y estos chicos hacían fácil en un verano 50 conciertos. Sí, ujú. a lo mejor me quedo corta, ¿eh? O sea, Sí. en 3 meses se podían recorrer España de punta a punta Ujú, varias veces. mm, Y bueno, pues era súper divertido, mm. ¿sabes? Y estábamos ahí pasándolo bomba y porque es un grupo que luego o sea, no se acuerda nadie de él, Mm. pero en el momento es que eran grandísimos. Totalmente. Y buena amiga Ana. Buena Además, sí, amiga Ana, Anita, por claro que sí. supuesto. Bueno, y cumples un poco tu sueño, ¿no? Porque empiezas a estudiar publicidad en la Facultad de Ciencias de Información, que cambias por secretariado internacional con la idea ya de trabajar en una compañía y surge la opción por Pedro Caballero de trabajar en la compañía, Claro, ¿no? o sea, mi idea en un principio era, empecé en la universidad, pero como realmente yo quería trabajar, pues me dije, bueno, ¿cuál es el shortcut, sabes? Para ponerme a trabajar enseguida. Y mi idea era trabajar en Warner en particular, Ujú. porque como Objetivo Birmania estaban en Warner, yo quería meter ahí digo, pero tengo que saber, para entrar tengo que saber algo. Entonces, pues hice Secretaría Internacional. Y según terminé, Pedro Caballero me dijo que si quería sustituir a su secretaria, que se casaba o se había quedado embarazada, no me acuerdo qué Mm, exactamente. Y entonces, claro, me metí ahí cuando tenía Pedro Caballero en ese momento, aparte de Objetivo Birmania, tenía a Hombres G, tenía a Nacha Pop, yo no sé si también tenía Los Secretos, tenía Séptimo Sello, tenía Peor Imposible, que cada vez que venían a la oficina que yo era una fiesta total. Y era genial. Y yo estaba encantada de la vida. O sea, a mí no me daban los ojos, no podía. Porque con Hombres G todo el día metidos ahí, con David Summers, que era como mi ídolo total, viniendo a la oficina cada rato, pues yo estaba encantada. Pues está Y Rock Connection que estaba comparte. Rock Connection en el piso de abajo, compartía oficina con Twins, que Ajá. estaba en el piso de arriba. Y Ujú. claro, conocí ahí también a Paco Martín. Claro. Y Paco Martín, que era el personaje que todos conocemos. Yo, para una niña, que yo era una niña todavía, ¿sabes? Vivir eso y conocer a Paco y hacerme amiga de Paco, pues era
Pues era como el sueño de mi vida total. Y me lo pasé fenomenal, pero bueno, fueron solo unos meses que estuve allí. Y luego, ¿cómo fue? Déjame pensar. Ah, sí, ya me acuerdo qué pasó. Bueno, eso luego que te digo que la vida son Sí. carambolas del destino, lo que me ha pasado. Cuando terminé con Rock Connection, estuve unos meses sin hacer nada, pues buscando trabajo. Y una tía mía trabajaba en una empresa y su jefe conocía a Alfredo Fraile. Entonces digo, bueno, mira, como había estado con un manager, pues Alfredo Fraile, yo sabía que era un manager buenísimo y digo, le doy mi currículum a mi tía a ver si se lo puede encajar. Y con la coincidencia que esa oficina donde trabajaba mi tía estaba en Castellana 93, donde estaba Sony. Bueno, CBS en la CBS, época. sí. Entonces mi tía un día se sube al ascensor pues, con un señor, el señor aprieta el botón en la planta 9 y va mi tía y le dice, usted trabaja en CBS, ¿verdad? Pues tome el currículum de mi sobrina, que está buscando trabajo. Bueno, ese señor era Manolo Díaz, Vale. al que le dio mi currículum, ni más ni menos. Y Manolo Díaz, en lugar de tirarlo a la basura, pues se lo pasó a Antonio Pérez Solís, que estaba buscando una secretaria. No Que sé era si el conoces a responsable, Antonio. sí, el responsable de la editorial. Exactamente. Antonio no era el responsable de la editorial, el responsable de la editorial era Alain Miló. Ajá, vale. Antonio era el presidente de CBS Songs Latinoamérica. Vale. Lo que pasa es que él tenía la oficina en Madrid, pero él era el responsable de todos los CBS Songs de toda Latinoamérica. Entonces, él viajaba mucho y, claro, yo tenía mucho tiempo libre. Entonces, yo me iba a la parte de CBS Songs España y me pasaba la vida pues, hablando con él en Miló. Y entonces, pues, tuve el inmensísimo placer de poder conocerle. Era un hombre que me enseñó muchísimo de editorial, sobre todo, pero en general de la industria. Y me dijo una cosa que me dejó marcada y que no ha tenido sentido hasta ahora que vivimos en el mundo digital. Me acuerdo en una cena de Navidad, me estaba diciendo la importancia de las editoriales. Porque yo decía, no, porque las editoriales, tal, es mejor las discográficas. Y él decía, no. Tiene mucho más futuro la editorial. Y yo, ¿pero por qué? ¿No? ¿Cómo va a ser? Si los discos se venden, no sé qué, y lo otro, pues, es otro negocio. Me decía, no, porque da igual el formato. Tú puedes salir música de un disco me dijo, la comparación que hizo fue, igual sale música de un disco o de una silla. Yo digo, ¿what? Qué bueno. Dice, sí, o sea, nunca sabemos de dónde va a salir la música. Y el formato puede cambiar. Y el disco puede desaparecer. Te estoy hablando... Sí. ¿Por qué año sería aquel? Lo tengo aquí 84. escrito. Es por ahí. Sí. Y no había ni CDs. Sí, o sea, estábamos todavía con vinilos. Sí. Y yo no lo entendía. Digo, ¿qué está diciendo este señor? O sea, ¿cómo que el formato puede cambiar? Y entonces, ahora, claro, digo, qué visión tenía el tío, que sabía, antes que nadie, que el formato iba a desaparecer, el disco como lo conocemos ahora, y iba a haber otra serie de soportes que no iba a hacer falta vender discos. Claro. Y yo en ese momento no entendía nada de lo que me estaba diciendo. Sí, pero que prevalecían los derechos de autor. Que claro, lo que siempre iba a haber es la música y lo que siempre va a ser es la grabación. Claro. ¿Sabes? Eso es lo que va a prevalecer y eso es lo que va en el futuro. Él decía, iba a ser el negocio, el dinero iba a estar ahí, no en vender discos. Claro, pero me decía, pero que este señor se ha vuelto loco. O sea, pero entonces eso se me quedó grabadísimo en la cabeza y al cabo de los 1000 años digo, joder, Alain Miló, qué barbaridad. Sí, hombre, ha habido... Qué inteligencia, qué visión, qué maravilla de persona. Sin duda, sí. Yo tuve la oportunidad, lo conocí solamente un día gracias a Adrián Bogel y estuve en su casa aquí, que vivía aquí al lado, unos meses antes de que falleciera y la verdad es que, bueno, un tío, la verdad es que fascinante y creo que todavía muy, muy reivindicable por todo lo pues que sí, hizo. Sí, me parece uno de los personajes más... Claves, totalmente. Bueno, y en 1985, como el mundo editorial te aburre un poco, consigues una entrevista en Virgin con John Echevarría y que no te elige, pero bueno, pasa tu currículum dentro de Virgin al vídeo, ¿no? El vídeo en el momento que el vídeo era un formato importantísimo. Sí, no, pero te cuento que corrígeme, por favor. Sí, te corrijo, porque lo del vídeo me parece que no ha quedado muy claro en la explicación. Vale. Virgin tenía que estar a Carlos Juan Casado, era el director en ese momento. El otro día tuve a Leonor Villanueva.
Ahí va, qué Fantástico, maja. Yo coincidí con fantástico, ella en Miami, ella estaba no fantástica, ¿no? coincidimos en compañías, pero estábamos las 2 Sí, sí, a la misma vez sí, en sí, Miami. Ella estaba en EMI, estuvo en sí, EMI muchos años, sí, con sí, Rafael Gil, me parece sí, que estuvo. exactamente. ¿Y Bueno. dónde anda ahora? Bueno, ya me lo contarás. Pues mira, una de las Muy mujeres bien. que yo te iba a decir que hacían Claro falta que de sí, total, entrevistar. absoluta. Bueno, Bueno, pues volvemos te al cuento, vídeo, sí, entonces estaba mi objetivo seguía siendo trabajar en una discográfica, y sí. por eso me fui de la editorial, porque pensaba que no veía que me fueran a pasar a la parte discográfica, y dije: "Bueno, pues me tendré que buscar la vida de otra manera". Y entonces, Virgin tenía una división que se llamaba Virgin Video, pero era de películas. Ajá, ¿Sabes? Entonces, que era una oficina al margen de la que estaba ahí en Alcalá de Carlos Juan. sí. Y ellos tenían una oficina donde distribuían películas y vídeos musicales, o sea, vídeos musicales, o sea, conciertos. Pues tenían un concierto, los conciertos de U2, conciertos de Elton John, conciertos de V40, recopilatorio de vídeos musicales. Entonces, necesitaban a alguien que promocionase un poco y se ocupase de esa división, no de la división de películas, sino un poco la de Mm, esos VHS ujú, que se vendían. Y bueno, pues entonces en mi currículum que tenía Manolo, que tenía, que por la entrevista que hice con Carlos John. Juan o con John Echevarría, pasó a manos de la división de Virgin Video, entonces ahí estuve una Mm, temporada trabajando. ajá, Y ahí nos distribuía la parte de cine, la distribuía CBS Fox, que en ese ajá, momento estaba las entrevistas, Luis Javier Martínez, vale. que era el Mm. director, que también ha estado aquí También un tío fantástico, sí. y la división de música, que era la que yo más me dedicaba, Ujú. la distribuía Polygram. Vale. Entonces, como te cuento en mi Sí. biografía, en una comida que tuvimos con los jefes de Polygram, pues para ver qué hacíamos, pues acciones conjuntas, Mm, promociones, concursos con las radios y todo eso, pues les debí caer bien a ujú, los jefes de ventas de Polygram, porque en mm. realidad era ventas con quienes estábamos reunidos, y al día siguiente de esa comida me llamaron para irme para allá. Bueno, pero me gustaría hacer una, sobre todo porque hay mucha gente afortunadamente joven que escucha interesada a este programa, el tema del vídeo, ¿no? La verdad es que, bueno, hablas de la industria y hablas del disco, de cuántos discos se vendían, pero hubo un momento que los vídeos eran, vamos, una fuente de facturación Por importantísima, supuesto. claro, por eso, por eso. Por supuesto, y por eso, Virgin intentó sacar esta división Ujú, lo que pasa es que era complicado, porque claro, tenías que pedir muchos derechos porque tenías que sacar muchos diferentes artistas que no eran de Virgin. claro. Entonces, claro, mm, Ya, pero por ejemplo, sacabas un Virgin, sacaba un vídeo recopilatorio no, con un concierto que sea de Mike Oldfield y seguro que, bueno, pues yo creo que además de mm, hecho lo hubo. no hubo, Creo ¿no? que en el catálogo tenían Pero un supongo que vendían además, o sea, no era tan fácil, ¿eh? ya, Porque a sí. la gente no todavía como que ver un concierto en televisión no acabó nunca de ser un Ujú. pero la gente además, yo creo que ya estaba MTV por ahí, la gente lo que gustaba era ver vídeos uno detrás de otro y con Ya. presentadores y todo eso. Pero vender Ujú. luego se vendió mucho como complemento a los discos, o Claro, sea, o ya con un CD, que a sí, la calidad el era mejor, pero DVD, es que tal. la calidad de VHS era muy regulera. Totalmente, sí, sí. Sí, bueno, era analógico, era como las casetes, está Claro, claro. Bueno, entonces eso, te hace la oferta de Polygram y entras en el departamento de promoción, ¿no? entro en promoción, Ajá. pero me ofrecen promoción. Bueno, gracias a Dios todo esto lo he podido ir consiguiendo porque yo hablaba inglés desde pequeña. Ujú, Entonces, eso me ha ido abriendo todas las puertas del mundo. Ahora ya, pero como que lo habla todo el mundo, pero en aquellos tiempos, de todo Polygram, hablábamos inglés 4. ujú, Entonces, los jefes de Polygram decidieron que me contrataban para hacer promoción, porque se había ido alguien. Y entonces entré en promoción y a los, ¿qué sería? 6 días de ujú, estar en promoción. Creo que fui a una reunión de esas de los 40 principales. ujú, Ya me ofrecieron ser jefe de producto. ajá, Y entonces me ofrecieron llevar el sello London, que era un ajá, sello pequeñito. ajá. ¿Con qué artistas? Bueno, o sea, era ¿Qué, un sello pequeñito, pero coincidió en ese bueno, momento? coincidió, vendimos como churros, porque llevábamos Fine Young Cannibals, Ah, en el momento, Los claro. Communards, en lo Sí. mejor de su época exitosa, Bananarama, luego un grupo que a mí me encantaba que se llamaba Carmel. No sé si, No me bueno, acuerdo. eran un Ah, grupo estupendo. Además, venían mucho a tocar a España, tocaban en Rocola.
y era un grupo estupendo. Pero sobre todo esos 3 grupos nos hicieron vender, bueno, con los Comunas vendimos 500.000 de discos, Ujú. ¿sabes? O sea, una cosa Ya. increíble. Ujú. Además, yo me hice súper amiga de ellos, sobre todo de Richard, del alto, que te cuento un poco de salseo. Claro, por favor. Pues se enamoró de un chico español Ujú. y entonces me llamaba por teléfono. Para preguntarle Pa- por él. bueno, no, para preguntarme, para decirme que le consiguiera televisiones. ¿Sabes? Que por Claro. favor, Sandra, consígueme una tele que quiero ir a Madrid. ¿Sabes? Y era súper. Y el chico era Tachán Jesús Vázquez. Vale. En un momento todavía no era famoso en ese momento y el pobre Richard no fue correspondido porque Jesús estaba en otra. Pero me llamaba para decirme que por favor le consiguiera teles y yo muy obediente le conseguí. Iba a mis jefes, oye, tenemos que llevar a los Comunas a hacer el programa de este que se llama Viaje con nosotros, de Gurruchaga. Gurruchaga. Los otros, bueno, pero ya han venido mucho. Digo, bueno, pero no pasa nada, que vengan más. Y me los traía y me lo pasaba genial con ellos. Bueno, y colaboras también con Mercury, ¿no? Sí, colaboro con Mercury y me sueltan lo que iba a ser un marrón, que no acabó siendo un marrón, sino un bombazo, que fue Glenn Medeiros. Ajá. Porque el Mercury lo llevaba Quique Prieto. Ajá. Entonces Quique pues estaría saturado, tendría muchas cosas. Entonces de repente les llegó, dijeron, este niño que ha tenido un éxito, tal, a ver qué podéis hacer aquí. Entonces decía, bueno, que eso que lo lleve Sandra, ¿sabes? Y entonces nada, empiezo a trabajar el disco de Glenn Medeiros, arrasa la cancioncilla esa que se hizo famosa de él. Y claro, como no tenía éxito más que en España y en Francia. Entonces se pasaba la vida viniendo de promoción, nos recorrimos España entera haciendo promoción. Y encima mi jefe allí era un señor que se llama José Luis García Ramos. No sé si le has conocido. Sí. Porque dejó la industria. He oído hablar de él, ¿no? Bueno, pues para mí era un tipazo, ¿sabes? Una persona de la que aprendí, a la que quise muchísimo, a la que quiero todavía, lo que pasa es que no le veo. Y entonces se le ocurrió la idea, vimos que había un disco anterior de Glenn Medeiros que pasó sin pena ni gloria. Entonces José Luis dijo, pues vamos a hacer un disco doble. Incluimos el disco antiguo, que no pasó nada, y este nuevo. Y vendimos como 200.000 discos dobles. O sea, fue una barbaridad. Y el chico venía cada rato y nos recorríamos España, todas las teles del mundo mundial, la gallega, la vasca, en Barcelona, hacíamos todos los chiringuitos posibles que había, todas las radios de España. Y muy bien, y funcionó fenomenal, con una canción. Qué fuerte. Bueno, carreras que que sobrevivieron años con una canción, o sea, sí. Bueno, en 1988-90, aquí las cifras me bailan. Te ofrecen irte a EMI de jefe de producto para llevar Chrysalis. Sí, bueno, a mí también me bailan un poco las cifras porque... Bueno, de hecho, claro, tú son las que me pasan. O sea, te bailan a ti, me bailan a mí. No son años exactos. O sea, empiezo en un año, en ese mismo año, pues a la mitad cambio. ¿No? Entonces, claro, no son... Tendrá que ver que crees que fue la peor decisión que has tomado en tu vida. Pues sí, porque yo en Polygram fui inmensamente feliz. ¿Sabes? Yo éramos un equipo que me encantaba, estaba con Nacho Escola y Carlos Ituiño, Quique Prieto y yo, y era... ayudaba mucho a Carlos Ituiño con AM, que lo llevaba él, y me encantaba mi catálogo, porque yo soy muy pop, entonces a mí me encantaba, Bananarama me encantaba, lo siento, lo reconozco, y disfrutaba mucho todo lo que hacía y me lo creía mucho. Entonces cuando llego a EMI me encuentro un catálogo viejuno, ¿sabes? O sea, Chrysalis, vale, guay, Chrysalis, pero tampoco había artistas que a mí me gustaran excesivamente. Y luego todo lo demás me parecía a mí que estaba como telarañoso, ¿sabes? O sea, no conecté para nada con el catálogo de EMI. Y entonces, bueno, lo único que recuerdo así, que bueno, estuve con Rock, o sea, trabajé con Roxette, que ahí sí que nos fue muy bien, los chicos eran maravillosos, venían a España todo el rato, vendimos mogollón de discos y yo creo que ese fue el único disco así que trabajé con cariño, y porque los demás que como que no los sentía, ¿sabes? O sea, no me llenaba nada. Y tuvimos el exitazo de Sinéad O'Connor, de Nothing Compares to You, pero se nos dio hecho.
¿sabes? Claro, No lo hicimos sí, era un éxito nosotros. internacional que ya venía. Claro, no fue como Roxette, que fue, Eh, vale que tenían éxito en el mundo entero, pero fue un trabajo muy sí. meticuloso, muy bien planificado y que Ujú, nos fue muy bien. ujú. Sinéad O'Connor jamás vino a España, jamás vino a entrevista, era la artista fantasma, ¿sabes? Sí, Ella y sus cositas, o sí. sea, no era una persona fácil. Ujú, Que además he visto el documental recientemente y qué ujú, horror, qué vida más amarga ujú. tuvo la mujer. Pero bueno, vendimos muchísimos álbumes también con una sola canción, Sí. porque nadie recuerda el... Yo me acuerdo de la gente que me pegaba a mí los carteles, que se llamaban los pegamoides, por cierto, que eran dos chavales de Hortaleza, que contaban que les habían contratado. Pues a mí en esa época, lo de Sinéad O'Connor fue el momento de lo de cuando rompió la foto del Papa y estas No, no, cosas. fue a mucho Ah, antes. mucho No, antes, no, vale. lo del Entonces Papa no había pasado, fue ¿no? después que me encantó la historia como rollo para provocarles, les contrataron para pegar carteles pues sería un disco Sí. posterior, en iglesias, con un Ah, teléfono, un preteléfono móvil que era, si en el caso que tengáis problemas, no os preocupéis que nosotros os tal, o sea, lo contaban claro como su gran aventura en la vida, pegando carteles. no, Por eso pues siempre, eso, siempre que pienso en Sinéad O'Connor, no pienso en sí. Sinéad O'Connor, pienso en los pegamoides de No, pues Hortaleza. nosotros, vamos, a mí me tocó solo el Nothing Compares to Vale. You, Ujú, que nos hizo vender muchísimo, ujú. pero no hicimos nada. Bueno, 2 años en EMI, te vas y te Sí, me vas. voy porque no estoy contenta. Y ahí lo bueno que saqué de mí, trabajé con Carlos San Martín, que es una persona que me parece también otra... Amor, sí, Eso sí, sí. he ido acumulando personas estupendas a mi vida, ¿sabes? Y Carlos San Martín me parecía un hombre Ujú, encantador y súper buen jefe y le tengo muchísimo respeto. ujú. Y luego ahí conocí a Brunito Galindo, que nuestra amistad Grande. ha perdurado, y a Mónica Navarro, que también ha sido una de mis mejores amigas. O sea que sí que, Mm, por supuesto, saqué muchas cosas buenas de Emi. ujú. Y sobre todo es que fue una época, al margen de lo discográfico, muy divertida, porque era cuando Luis Francisco, ¿cómo se llama Luis Francisco? García García Molano. y Luis Mi Fernández abrieron el área 5, donde Ah, nos juntábamos toda la industria. ajá. Y entonces, pues allí había muchas sinergias, Sí. ¿sabes? Estábamos todos muy unidos, lo Mm, pasábamos muy bien, íbamos todos a los conciertos de todos. mm, ¿Sabes? Y fue una época realmente divertida por la relación tan excelente que teníamos todos los que trabajábamos de mi generación mm. en todas las compañías de discos, que había un montón en ese momento. Que en parte generó también esa transhumancia que hubo, ¿no? Exactamente, claro, es que todos éramos amigos de todos, entonces se iba uno y llamaba al amigo, entonces aquello era un no parar. Bueno, y después de ese un verano viviendo la Dolce Vita, decides que quieres buscar un trabajo y aceptas nada más y nada menos que ser secretaria de uno de los grandes referentes de esta industria, que ha salido, Exactamente. ese sí que ha sido un campeón de apariciones, José María Cámara. Pues sí, eso es exactamente a lo que me refiero cuando te digo que tomo decisiones un poco locas. Porque me acuerdo nuestro común amigo Álvaro de Torres, me decía, pero Sandra, ¿pero qué estás haciendo? Pues yo estaba un poco cansada de viajar, ¿sabes? Porque me pasaba la vida con el Glenn Medeiros me había viajado toda España, y, ¿sabes? Y bueno, con Glenn Medeiros no, perdona, porque ya venía de EMI, Sí. pues yo qué sé, había viajado, pues, me pasaba el día metida en aviones y ya estaba un poco hasta las narices. Entonces digo, bueno, porque quiero un trabajo más tranquilo, pero dentro de la industria. Y no se me ocurre nada más que aceptar ser secretaria de José María ¿Cómo Cámara. surge? Pues porque su secretaria era Sagrario López, que era la mujer de Fernando Íñiguez. Ajá, Y vale. yo, que eran grandes, también buenos amigos, Sí. ¿sabes? No te voy a decir grandes amigos, pero sí que eran buenos amigos. Entonces Sagrario sabía que yo estaba sin trabajo Ujú. y bueno, me llamó para ver si me apetecía. Y a mí como que me dio, dije, ¿por qué no? O sea, en Ujú. el fondo te tengo que confesar que me da un poco de morbo. Claro, claro. Porque venía, ¿sabes? Le precedía la fama de Cámara. Y yo decía, pues este señor que tanto hablan de él, pues seguro que es interesante trabajar a su lado, codo con codo, ¿no? Y fíjate, yo de secretaria, que había sido secretaria de Pedro Caballero y full stop, ¿sabes? ¿No? Y, y nada, entonces pues dije, vale, venga, vamos. Y me entrevistó, yo no sé tampoco cómo él me dijo que sí, porque yo no tenía perfil para nada de lo que él necesitaba, pero bueno, el caso es que entré ahí y ahí pues fue tremendo todo, ¿sabes? Porque es que BMG era muy intenso. Claro. Era muy intenso, era una compañía muy intensa. Bueno, es que Cámara era muy intenso y todo era muy intenso a su alrededor.
Entonces, o sea, todo mi respeto y amor, que yo le tenía muchísimo cariño y me consta que él a mí, pero es que era, ¿sabes? Era durísimo, era durísimo. Las famosas De reuniones los de los viernes que salían a las 10 de la noche, yo me tenía que quedar hasta que salían. Claro. Entonces, ahí estaba yo también hasta las 10 de la noche y que a veces salía gente haciendo pucheros. Y que yo he visto salir del despacho de cámara gente llorando. O sea, me parecía demasiado duro. O sea, es un hombre maravilloso, que la sabiduría que él tenía de la industria y la manera de hacerlo todo y de esa cabeza mágica que tenía, por supuesto, y en las distancias cortas era un hombre amable y cariñoso, pero me parece que a veces era muy duro. Complicado trabajar. Sí, sí. O sea, yo creo que no hace falta ser tan bestia para llevar una compañía. Creaba mucha competitividad entre RCA y Ariola. ¿Sabes? La gente estaba siempre muy tensa. Entonces, pues yo, después de trabajar con Carlos San Martín, que era un hombre relajado, pues me decía, pero ¿y este señor, por el amor de Dios, ¿sabes? Qué barbaridad. Pero bueno, fue una experiencia que a mí me gustó. Bueno, ¿y te cansas de él o él de ti? No, bueno, no, es que cansarme, digamos que no estamos hechos Ya. el uno para el otro laboralmente. Y te vas a ir a Mallorca. No, pero voy a Mallorca por irme ¿sabes? Por irme de vacaciones y alargar las vacaciones. Me fui o sea, mi idea era quedarme en Mallorca un tiempo largo. Ajá. Porque estaba allí mi hermana viviendo y dije, bueno, pues nada, ya que me voy, ya me busco la vida en Mallorca, porque yo pensé ya que después de ser secretaria de cámara se me había acabado la carrera. Pero te llama Rosana Garrigue Sí, para hacer la gira con Juan Luis Guerra. O sea que estabas harta de viajar y toma esta cerveza. Pues yo creo, por eso yo soy el yin y el yang, ¿sabes? O sea, de repente me canso, de repente vuelvo, de repente me gusta, de repente no me gusta. Entonces me llama Rosa y me dice, bueno, más que Rosa, que no fue la que me llamó, fue Eva Torroja, que no sé, ¿a Eva la llegaste a conocer? No. Pues trabajaba con Rosa, era la que llevaba prensa en RLM. Entonces Eva y yo éramos amigas de vernos en los sitios, y me dice que si quiero sustituirla, porque coincidían las giras de Juan Luis Guerra y la de Presuntos Implicados, que las dos las llevaba RLM. Entonces, yo creo, me parece que Eva podía hacer la primera parte de la gira de Juan Luis, pero luego se tenía que ir con Presuntos. Y entonces me dijo, vente, cuando yo me vaya con Presuntos, tú continúas la gira de Juan Luis por mí, llevando prensa dentro de la gira. Y así lo hice. Entonces me fui de gira con Juan Luis Guerra y 440 por toda España. Pues la segunda parte de la gira, la mitad de España, porque tocó en todas partes, y fenomenal, ¿sabes? Fue una experiencia fantástica, donde súper gratificante, por supuesto teniendo a Rosa de referencia absoluta, que para mí Rosa es respect total. Y bueno, pues muy bien, me encantó. Y después la gira de Demasiado Corazón de Willy DeVille también en el momentazo. Claro. Sí, justo fue Demasiado Corazón, y al poco tiempo esto fue en verano, septiembre, y yo creo que fue ese mismo invierno, porque lo de Willy DeVille fue en invierno. Willy DeVille lo llevaba Nacho Escola, en ese momento, que tenía una compañía que se llama Tabata. Entonces tuvo el éxito de Demasiado Corazón, y que fue una cosa, me parece que exclusiva en España, que no pasó en ningún otro sitio. Y entonces Willy DeVille hizo una gira gigante. Entonces Nacho me dijo que si quería hacer la prensa con él, y bueno, pues me hice toda la gira con Willy DeVille, que fue también muy divertido. Y estaban también los promotores de esa gira, eran Paula Narea y Jaime Arias, porque me parece que lo llevaba a la oficina Aria N, que en ese momento habían montado Jaime y Paula, y Carlos también, Carlos Narea. Y muy bien. También es que siempre trabajar al lado de esta gente, pues qué te voy a decir, claro, Carlos, ¿sabes? Es que era una maravilla. Vamos, no paras de aprender. Totalmente. Bueno, y en 1994 nuestro común amigo Álvaro de Torres te propone echar una mano a Santiago Menéndez Pidal en RCA, ¿no? Que acababa de entrar un poco allí. Vuelves a Madroños. Vuelvo a Madroños, en efecto. Entró, pues ya sabes que RCA era un poco la compañía. No, bueno, es que me parece que lo he explicado mal, porque no entra de director de RCA, Santiago, entra de director internacional. Sí, el director era Álvaro. Era Álvaro. Entonces,
Álvaro sabía que yo estaba sin hacer nada y me dijo, me llamó para contarme que había entrado Santiago, que era pues con la carrera recién terminada, debería tener, no debe tener más de, si yo tenía 28, él debía tener 24, ¿sabes? Una cosa así, o sea, debía estar recién salido de la universidad. Y entonces me dijo que entraba a Santiago y que si le podía echar una mano, fue una cosa Sí. extraña, me dijo, ven a echar una mano a Santi hasta que venga la persona que se va a incorporar. O sea, esto es una cosa temporal. O sea, no me ofreció un puesto fijo, sino vente por acá. Como Álvaro sabía que yo era muy de agarrar y irme, pues me dijo, vente, te estás con Santi unos meses y hasta que venga la persona que se va a incorporar, que no puede venir hasta no sé cuánto. Y entonces, pues fenomenal. Pues estoy allí en RCA. Teníamos no recuerdo muy bien los artistas que teníamos Veías a en cámara, ese momento. coincidías con cámara por ahí. Sí, Claro. pero bueno, cámara ya habíamos acabado bien, ¿sabes? No, bueno, me miraba con un poco cara como de chufla, ¿sabes? Pero teníamos buena relación, por supuesto, y sí, lo hemos tenido hasta el final, ¿sabes? Bueno, y allí Tato Luzardo, otro grande, te ofrece un puesto en las oficinas de BMG de Miami. Sí, me imagino sería impactante, ¿no? Que te hicieran. Sí, fue a raíz de estar yo en BMG. Tato Luzardo se fija en mí porque había compartido mucho tiempo con él en la gira de Juan Luis Guerra, porque Juan Luis Guerra era de BMG en ese momento. Entonces, Tato Luzardo ve que a lo mejor yo daba el perfil para irme a un puesto que iban a crear en la oficina de BMG. Pertenecía a la oficina de Tato Luzardo y Ramón Segura, que era BMG Latinoamérica, pero ellos estaban en Madrid, pero ellos querían una persona en la oficina de Miami para llevar lo que ellos llamaban el producto tropical, que era una cosa así un poco indefinida. Entonces, Tato Luzardo le sugirió a Ramón Segura que sí, que irme yo para allá. Entonces, claro, a mí, lo de Miami me parecía el planazo, vamos, el planazo de los planazos. Y entonces dije que sí, sin saber muy bien dónde me metía. Y bueno, pues allá que me fui. Entonces, eso fue todo un poco extraño, porque el puesto en sí era raro, era como era sacar artistas. Había explotado Juan Luis Guerra, había explotado Carlos Vives, y como que todo el mundo quería tener un artista latino que fuera crossover, ¿sabes? Entonces, suponía que tenía que todos los países que tenían un artista local que estaba funcionando bien, había que sacarlos en toda Latinoamérica a ver si funcionaban. Pero las cosas que había, o sea, el catálogo que se estaba proponiendo eran cosas súper locales. O sea, en México había un grupo, por ejemplo, que se llamaba Bronco me parece, sí, que eran de música regional mexicana, pero que vendían 500,000 de discos. Entonces la idea era que exportar Bronco a Argentina, a Chile, y luego había otro artista en Colombia que se llamaba Moisés Angulo, que era también vallenatoso y tal, pues lo mismo, coger Moisés Angulo y explotarlo en toda Latinoamérica. Muy complicado, era un tema muy complicado, porque las cosas locales son muy difíciles, o sea, tiene que ser un cruce planetario para que eso funcione. Entonces, bueno, pues allí que fui. Y bueno, te digo, en mi biografía te cuento que fue un poco surrealista, porque en realidad, bueno, entonces me fui, ahí estaba la oficina, la llevaba Jesús López. Y ahí estaba, Jesús López llevaba Sony México y Sony México, perdóname, discúlpame, BMG México y BMG Latin en Miami. Y Jesús viajaba de un lado para otro. Entonces yo estaba en la oficina de Jesús. Pero cuando llegué allí, vi que Jesús como que, ¿sabes? Como que me evitaba, me dio una oficina como en un rinconcillo allí, como para en un sitio estratégico que yo no pudiera pulular por la oficina. Mandaba mails muy agresivos a Tato sobre mi trabajo, ¿sabes? Como que yo dije, uy, aquí este señor, ¿por qué le he hecho yo para que me trate así, ¿sabes? Y yo veía que algo raro había ahí. Entonces me di cuenta, al cabo del tiempo, que en realidad yo había sido una especie de espía que habían mandado, lo puedo contar ahora porque Dios los tenga en su gloria, pero Tato y Ramón ya no están con nosotros. Ya ha prescrito el delito. Claro, entonces me habían mandado para vigilar a Jesús.
¿sabes? Para saber qué hacía Jesús en la oficina de Miami y contárselo, chismorrear sobre Sí. Jesús a Tato y a- Y entonces yo me di cuenta digo, madre mía, qué situación más incómoda y qué poco me gusta esto. Pero bueno, ya que estaba allí, digo, bueno, voy a aprovechar el tiempo. Y entonces lo que hice fue, ya estaba claro que el puesto era ficticio, que era una tapadera y que Ujú. nadie iba a vender bronco en ningún sitio ni nada de nada, pero lo que me dediqué fue a viajar por toda Latinoamérica y empaparme, y sobre todo por Estados Unidos, para empaparme de lo que estaba pasando allí, porque allí en Miami estaba Jesús, yo creo que estaba John Echevarría ya en la editorial y yo. O Ujú. sea, no había más españoles. O sea, luego han ido llegando, Sí, sí. llegando, llegando, pero allí no había ninguno. Entonces, yo no tenía muy claro cómo funcionaba ya el mercado. Entonces, lo que hice fue aprovechar para aprender todo lo que pude del mercado latinoamericano, que me pareció súper interesante. Claro. Porque no es que allí vende Shakira y arrasa, no, 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 no. Allí hay mercados muy definidos, en costa este, costa oeste. El mercado de Miami es diminuto. Lo que pasa es que es verdad que es donde están todas las oficinas y por donde entra el pop que viene de Latinoamérica, pero allí que las ventas de discos, allí los que compran discos y hacen que algo sea un éxito es costa oeste, es México, o sea, todo lo que Ya, viene de ya. México. Sí, 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 sí. Entonces, si Maná funcionó, es porque vino de México. Si Mónica Naranjo arrasó, fue porque entró por México y después Claro, bajó a California, claro. ¿sabes? Entonces, y luego está el mercado puertorriqueño, que aquello es con 3 millones de habitantes, que parece que se compran discos, por cada habitante se compran 15.000 discos cada uno, porque lo de Puerto Rico era increíble. Sí, sí. Entonces, los mercados estaban tan definidos, o sea, Puerto Rico, California, Nueva York y Miami. Y entonces, pues era súper interesante ver lo que gustaba en cada zona, las influencias de cada sitio, que aquí vende la salsa, aquí vende lo dominicano, aquí vende lo mexicano, aquí en Miami hay más mezcla, pero por ahí entra el pop. Mm. Y entonces me empapé de todo eso, ¿sabes? Me hice una experta total en mercado latino dentro de Estados Unidos. Y bueno, pues me Ya. duró Ujú. el puesto en MMG, me duró lo que me duró y adiós muy buenas, ¿sabes? Ah. Cuando ya vieron Tato y Ramón, que ya no les hacía más falta. Y aparte, Jesús, Mm. que sabía Sí, perfectamente cuál era mi papel ahí, sí. ¿sabes? Ya. Ya dijo, hasta aquí hemos llegado de este paripé, fuera, y se acabó. Pero te quieres quedar en Miami, te vas a, Hombre, a, po- claro, pero a Polygram, yo ya ¿no? estaba enamorada de Mm. aquello, yo Ujú. estaba fascinada con el mundo de la Mm. música allí. Sí. Y digo, voy a intentar quedarme. Entonces me conseguí, afortunadamente, en ese momento es anterior al 11 de septiembre, y conseguir una visa era relativamente fácil, una visa para Sí. trabajar. Entonces me llaman de Polygram y entro ahí a un puesto también muy interesante, que fue, Polygram acababa de comprar un sello discográfico, me parece que era venezolano originalmente, que se llamaba Rodben, Ujú. que tenía un catálogo de salsa y merengue, el más grande de todo Latinoamérica. Y vendían discos para aburrir. Entonces, Polygram había comprado todo el catálogo de Rodben y para exportarlo, porque claro, Rodben era un sello muy local. Claro. Entonces, lo que querían era exportar todo el catálogo de Rodben de música latina al resto de Sudamérica y a Europa y al mundo entero, cosa que no era nada fácil, porque era salsa y merengue al 100%, o sea, no tenía nada pop. Entonces, al vender el catálogo dijeron que tenía que haber una persona trabajando en el puesto de trabajando Rodben en exclusiva. Entonces, Polygram me llaman a mí y me llaman para hacer ese trabajo. Y entonces me encuentro con un sello de merengueros y de salseros, ¿sabes? Que yo no era muy experta en el tema, pero vamos, ahí aprendí lo que no está escrito. Y tenía a unos artistas que eran grandísimos, grandísimos, grandísimos. O sea, te estoy hablando pues es que aquí no se conocen, pero Frankie Ruiz, que era un monstruo de la salsa, Héctor Lavoe, que no, vamos, que era Total. una persona. Ujú. Yo no sé si Héctor Lavoe ya se había muerto en esa época, pero bueno, todo el catálogo estaba ahí. Había gente grandísima, que en Puerto Rico vendían cientos de miles de discos. Entonces, pues yo tenía que coger ese catálogo y exportarlo a Colombia, a la Ujú. Argentina. Vendíamos mucho, fíjate, en los países nórdicos, en Dinamarca,
ahí se vendían mucho merengue, pues teníamos Claro. un grupo llamado de Toros Band que vendía muchísimo merengue y estuvo muy bien, ¿sabes? Aprendí mogollón y eso fue un puesto muy divertido y me lo pasé bomba yo con mis merengueros. Y que sigues, luego continúas luego ya en Sony Latin, ¿no? Pues sí, mi jefe, que era Jorge Pino, Ujú. que era el director de marketing de Polygram, se va, le llaman, y se va a Sony Latin. Ujú. Entonces, como nos habían cambiado de director, estaba Salvador Pérez y vino un señor brasileño, Jorge nos llevó a todos los que pudo, nos rescató. O sea, el brasileño empezó a meter a su equipo Sí. de más brasileños, Ajá. entonces Jorge nos rescató y nos llevó a Sony. Ajá. Y allí me dieron el puesto de Press and Publicity Manager, que se llama allí eso, o sea, directora de prensa y publicidad. Sí. Y estaba en ese momento, o sea, mis años de Sony sí que ya fueron para mí mi Los éxito mejores. total. O sea, como que ya para mí lo mejor de mi vida fue Polygram y luego Sony, como Sí, principio, un sí. poco principio y Aparte de final. coincide con todo el boom latino ya cuando se Exacto, asenta, o sea, ¿no? en ese momento estaba empezando, que todavía no había reventado Ricky Martin. O sea, ya estaba el María, un Ujú. pasito para adelante de Ricky Martin, pero no había hecho el crossover a Estados Unidos, ni había... En España, pues sí, lo había sonado, en Latinoamérica pues no le iba mal, porque venía de Menudo, y Menudo había funcionado en toda Latinoamérica, tal y cual, pero no era boom, ¿sabes? Sí. Todavía no era el boom. Y en esos años que estuve en Sony, vamos, no solamente Ricky Martin, es que Chayanne, voy a decir que Gloria Estefan, porque también Gloria tuvo unos años ahí buenísimos. Shakira, Alejandro Fernández, pues es que era cosa que sacábamos, cosa que arrasaba. O sea, era increíble el éxito que tenía. Elvis Costello, ya llevándolo más a la salsa. O sea, ¿sabes? También estábamos muy relacionados con Emilio Estefan por Gloria. Gloria era, su manager era Emilio, pero Gloria era una artista de Sony. Entonces, Emilio estaba involucradísimo en todo lo que era la compañía. Y entonces, el nombre de Emilio también se hizo gigante en ese momento. Claro. Tenía John Secada, que era de EMI, pero era un artista de Emilio. Y entonces, pues, aquello crecía, vendíamos 500.000 de discos de cada cosa que sacábamos. O sea, con Chayanne vendimos 500.000, Ricky Martin salió La Copa de la Vida. No, antes de La Copa de la Vida fue el disco Vuelve, que fue el que arrasó. Shakira empezaba, porque fue cuando además, mira, te voy a contar una cosa, una anécdota que me caí en el momento, pero la cuento ahora. Cuando empezó Shakira, empezó con Pies Descalzos. Fue su primer disco, que en Colombia había vendido yo que sé cuántos miles, pero todavía estaba más o menos empezando en Estados Unidos y no había pasado nada todavía en Europa con ella. Entonces fuimos mi jefe y yo a Madrid a una reunión o a algo. O sea, fuimos a las oficinas de Sony en Madrid. Y entonces yo estaba con alguien de Sony, que no voy a decir el nombre, diciendo, no, pues, tenéis que sacar a Shakira, es una niña talentosísima, ya verás, no sé cuánto, no sé qué. Y me contestó, uy, esas cosas indias no venden en España. Indias. ¿Sabes? Esa fue la respuesta que me dio. Sí. Y yo, vale, pues ahora mismo, claro, presume esa persona de haber hecho Shakira. Pero eso me dijo, yo, bueno, pues nada, si piensas eso, pues ¿qué se le va a hacer? Bueno, en el 99 caes enferma, ¿no? Sí, me pongo pachuchona. Y te decides volver a España. Bueno, no decido, no me quedo de otra. No te queda otra, vale. Que estás aquí unos meses recuperándote y te llama Julio Iglesias de la oficina. Sí, en efecto. Fíjate, me iba a saltar... ¿Seguía todavía Alfredo Fraile? Ya sabía, no, ya hacía sabía. años que Alfredo Fraile lo había dejado ya. Fíjate cómo será que me había ido directamente de eso allá a Sol Música. Sí, no. Joder, vamos, la experiencia con Julio Iglesias, por Dios. Claro, no, porque es verdad que en ese tiempo... Son pocos meses, pero sí, intensos. Sí, pero ¿no? entre que vuelvo malita y me voy otra vez a Miami, estoy trabajando con Sol Música. Javier Lorbada me ofrece hacer las entrevistas para el canal como freelance. ¿Sabes? O sea, por eso me había ido a Sol Música. Entonces estaba solamente
me llamaba, oye, que hay que hacer entrevista a no sé quién, y yo me iba ahí con mi cámara y hacía la entrevista, pero solamente hacía eso porque el cuerpo no me daba para más porque me estaba recuperando. Entonces, pasando esos meses, me llaman de la oficina, me llaman de Sony para decirme que Julio Iglesias está buscando a alguien que si me interesa. Y yo, vale, me voy para allá. Entonces, nada, me voy para trabajar con Julio Iglesias y bueno, Qué o sea, grande. yo creo que es la experiencia de mi vida, la experiencia de mi vida. Personalmente, y a pesar de que la gente diga que Julio Iglesias, que si tal, que si el jefe, que no sé qué, que no sé qué, que si... A mí me pareció una persona horrible. ¿Sabes? Horrible, ¿sabes? Horrible. O sea, era todo fachada, ¿sabes? Es un señor que iba, yo os invito a comer a todos, ¿sabes? Fenomenal, toda la compañía comiendo ahí en los mejores sitios. Y luego era miserable con tonterías, ¿sabes? O sea, te montaba una bronca porque habías mandado un mensajero y te habías gastado $5 en mandar un mensajero, ¿sabes? Entonces tenía una cosa ahí como de tacañería feísima. Estaba siempre malhumorado. ¿Sabes? Me parecía súper machista todos los comentarios que les hacía a las entrevistadoras y todas las cosas que hacía. Pegaba unas broncas a la gente delante de todo el mundo feísimas. O sea, a mí me Pero muy pareció... controlador, ¿no? De toda la oficina. Y... Él tenía a su gente, Yeah. ¿sabes? Controlador hasta cierto punto, Yeah. ¿sabes? O sea, él es controlador de todo lo que le rodea, ¿sabes? Él necesita saber dónde está su familia, controlaba dónde estaba Enrique, dónde estaba la exmujer, dónde está ¿sabes? O sea, le gusta saber qué hace todo el mundo a su alrededor. Luego en la oficina pues tenía gente de mucha confianza trabajando para él, ¿sabes? Y tampoco se podía él ocupar de los números, pero de vez en cuando venía y era cuando montaba estos líos absurdos de por qué gastáis en mensajeros, pero tío, si tienes más pasta que Alemania, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? O sea, entonces, pues era un hombre poco grato a mi manera de ver. Bueno, en el 2001 cerramos la época Julio Iglesias, vuelves con Javier Lorbada, ¿no? Bueno, te incorporas en Sí, Sol Música. sí, nada más volver de Miami, de trabajar, porque con lo de Julio Iglesias fue solamente para este disco que se llamaba Noche de Cuatro Lunas, que no pasó nada con él. Vuelvo a España y ahí Javier me recupera otra vez y me dice que si ya quiero trabajar para Sol Música, ya firme. Entonces, pues a mí me parecía una oportunidad estupenda porque las discográficas ya empezaban un poco, ya había habido fusiones, ya se había despedido mucha gente, ya empezaba el mundo digital ahí a asomar a lo bestia, las ventas estaban cayendo en picado, entonces digo, bueno, como me parece muy buena opción, o sea, reciclarme y pasarme al mundo de la tele musical. Y entonces estuve un montón de años con Javier. Los 2 primeros años hacía programación, que era un poco más aburrido porque era mucho trabajo de oficina y de manejar los programas informáticos y ver muchos vídeos y tal, y era un poco más rollo, pero luego enseguida empecé a coordinar los a solas y las entrevistas. Y para mí, los a solas, o sea, para mí ha sido lo mejor que se ha hecho en televisión de música, por mucho que Miguel Bosé hiciera su programa de televisión con todo el dinero y todo. Para mí los a solas me parecía una cosa súper mágica. Bueno, tú habréis hecho con grupos de subterfuge todos los del mundo, pero me parecía una cosa de una belleza, ¿sabes? Tener a un grupo ahí en un sitio pequeño, bien grabado, bien iluminado, cantando para ti, porque, ¿sabes? Yo me veo todas las grabaciones y yo he visto cosas en las olas que me han hecho llorar. O sea, yo he visto mini conciertos ahí y me siento una privilegiada de haber podido hacer eso. Y le doy las gracias a Javier desde aquí. No, un catálogo maravilloso. Además, bueno, el archivo que tiene Sol Música de conciertos de grupos de todo pelaje, porque venía todo el mundo a hacerlo. Es increíble. Eso tiene un valor, ese archivo. Brutal. ¿Sabes? Y vamos, me acuerdo un concierto de Noah, la artista israelita, que es que estábamos todos llorando allí en el estudio, ¿sabes? Qué grande.
Bueno, estás ahí, 9 años, ¿no? Hasta que te rescata otro grande, como es Carlos Riollo, para trabajar en 40 Sí, TV. entonces ahí Otro ya buen pues, amigo de estamos, esta estamos casa. llegando un poco ya al final de mi carrera musical. Mm, Sí, hay un ERE en Sol Música, por mm, desgracia. mm, Fueron en los años el 2009, que ya estaba la cosa súper sí. fatal. Y entonces, pues nada, nos echan a un montón de gente, Ujú, tristemente. Y entonces estoy un tiempo ahí sin saber muy bien qué hacer y sale Carlos Riollo se cruza mi camino y me ofrece trabajar en 40 principales, en TV, mm, mm. 40 TV. Y también me encantó porque yo llevaba un programa y era redactora, que en el fondo a mí lo que siempre me había gustado era escribir, lo que pasa es que había tenido poca oportunidad. Entonces tenía un programilla diario allí y me lo pasaba fenomenal haciéndolo. Ujú. Y además 40 tenía un ambiente estupendo y yo con Carlos, Carlos es un amigo y me, Qué me bueno. encantó trabajar ahí. Pero lo que pasa es que ya también estaba, ya no era el 40 TV del Ya, principio ya. con todos los medios, ya todo estaba un poco ya renqueante. Entonces, pues me pilló ya en la época no tan buena, pero igualmente la disfruté muchísimo y sentí muchísimo no poderme quedar más tiempo, porque Claro. solamente hice una Buena sustitución. sustitución. Bueno, la verdad es que, maravillosa y trepidante carrera. Tocaste todos tus palos. Mejores recuerdos, si tuvieses que elegir algún recuerdo Bueno, mejores imborrable. recuerdos, yo joder, es que me pasaron tantísimas cosas a mí en Bueno, todos vamos a estos quedarnos con años. uno. Vamos a Puf. Yo creo que para mí, mis años de Polygram. sí, en Miami. No. Aquí, En aquí. Polygram en España está entre Polygram España y Miami en Sony, la época de Sony, porque Mm, eran dos épocas que yo las viví con una intensidad, o sea, tan intensamente que me acabé enfermando, o sea, ya, no te ya, digo más. claro. Y yo creo que en Polygram era muy joven y cualquier cosa que me pasaba era como una fiesta. Ujú, Entonces, recuerdos, pues de momentos que he pasado con artistas que para mí han sido ujú. mágicos. Porque es verdad que tú no te haces amigo del artista, porque el artista viene y tú eres la de España y vuelve a estar la de Sí, Italia y sí. la de no sé qué. Entonces, pero el momento que estás con ellos, que estás 24 horas al día, sí que eres amiga, ¿sabes? Ya, Entonces ya. te pasan unas cosas que, Mm. jolín, que dices: "Joder, qué suerte tengo", ¿sabes? ¿Y los peores, confesables? Los peores, bueno, con Julio Iglesias lo pasé mal, ¿eh? Porque es que él te trataba un poco como flavor of the day. Si Ya. le caías bien un día, Ujú. pues estaba encantador, y si le caías mal, te puteaba. Ah. A mí un día se me ocurrió decirle, a buenas Mm, horas, estaba en Punta Cana. Claro, es mm, que eran con unos sí. contrastes enormes, porque yo estaba en un sitio maravilloso, estaba en Punta Cana en su casa, Ujú. cenando, y tenía a un lado a Miranda y al otro a Óscar de la Renta. Y mi abuelilla, que se había muerto ese año, era una consumidora del Hola, pero a Ah, un nivel que ella lloraba porque ah, se murió la Gracia de Mónaco y ya se pasó el día ah, llorando. Entonces, se me ocurrió decir, joder, qué pena que no me vea mi abuela. En plan, qué ya, orgullosa ya, estaría de ya. saber que estoy aquí. Buah, ¿para qué contarte? ¿Sabes? ¿Cómo que tu abuela? Pero tú qué te crees tu abuela y tus hijos y los hijos de tus hijos, ¿sabes? Porque no soportaba Ya. que le relacionasen con Que las me abuelas, abuelas, claro, claro, claro. Qué bueno. ¿sabes? Entonces te hacía pasar malos ratos, Ya, ya. ¿sabes? Bueno, ¿y quiénes han sido tus grandes referentes en la industria? Pues mira, Mm, eh, te digo que bueno, por supuesto, mi gran referente, no de la industria, de la vida, fue Kiko mm, Fuentes. mm, O sea, para mí Kiko fue mi maestro mm, de todo. Y además encima luego fue director de Warner, que eso ya claro. fue mucho después de que nosotros dejáramos de salir. Y me parece que hizo un carrerón Mm, y le tengo una admiración infinita. Y sobre todo por lo que me enseñó y por lo que mm, me aportó a mm, mí en la vida. mm, Y entonces, ese sería como mi pedestal, ¿sabes? mm, Luego, a mí más que referentes, porque no he estado tanto tiempo en ningún sitio como para sí. absorber o sea, una referencia así muy grande. Entonces, yo te voy a decir, a lo mejor suena un poco demasiado topicazo, pero a mí cualquiera de las 18 chicas que has entrevistado en este Mm, programa, para mí son referentes. ujú, ¿Sabes? Me parece que las 18 tienen unas carreras espectaculares mm, que algunas de ellas me dan muchísima envidia porque es lo que a lo mejor yo hubiera querido ser y nunca fui. Y en especial, yo te nombraría a
Rosa, por supuesto. Mi tocaya, a la que admiro profundísimamente, que es Sandra Rotondo. Paula Narea, que más que referencia es hermana casi. Gemita Subterfuge, que te la tendrías que entrevistar aquí, que me parece que es la tengo una admiración tremenda por las ganas, después de tantísimos años, que siga teniendo esa ilusión por todo, ¿sabes? Para mí eso me parece increíble. Total. Y luego algunas mujeres que no has entrevistado porque a lo mejor están fuera o porque no se te ha ocurrido o porque no has tenido la oportunidad, que son Celia Carrillo, que Celia está ahora me parece en Miami, carreronazo. Sí. Espera que me he apuntado también. Ana Hernández, que no sé si la conoces, que estaba en EMI y ahora es la directora de EMI Portugal, también con una carrera espectacular. Y bueno, a quien sí has entrevistado y que también es uno de mis tops es Maite Díez, por supuestísimo, gran amiga. Y pues eso te diría. Qué bien, pues nada, está muy bien además que hagas mención a las mujeres. Te diré que tú formas parte de un bloque que todavía, bueno, cuando salga el tuyo ya está Rocío Vallejo Nájera, está Eva Cebrián, está Chen Castaño, o sea que hay un montón de mujeres. Pues pero es que me parece tan raro, Carlos, que con todas las entrevistas que has hecho, que haya habido tan pocas chicas, porque, o sea, éramos un montón. No me regañes. No te estoy regañando. Lo que me choca es que cuando yo estaba allí éramos muchísimas. Es verdad que muchas no están ya. ¿Sabes? Que Eva Dalda, que tenía una carrera fulgurante, se casó y se fue a Estados Unidos. Lidia Giovanni también se fue no sé dónde. Claro, Bettina Bosé, Bettina, otro hay claro. un montón de gente que luego ha desaparecido. Claro, la propia Lidia Fernández, que ha desaparecido. Total, que no ha habido manera, lo he intentado y no tal. ¿Sabes? Entonces, pues dijo, pero si éramos un batallón de chicas. Mónica Marín, yo no sé si a Mónica la conociste. No. Pues también otra llevaba un carrerón, se fue a Inglaterra, también la contrataron y estuvo allí de superjefa hasta que se fue a Estados Unidos. ¿Sabes? Éramos muchísimas. Diciendo, ¿y dónde están? Bueno, de momento sigo con esto, no me aburro, o sea que es posible que llegue todo. Bueno, dejaste la música, cambiaste la música por el deporte, bueno, los eventos alrededor del entretenimiento, el deporte. ¿Te ha servido como experiencia lo que adquiriste en la industria musical para aplicarlo? Muchísimo, por supuesto. Qué bueno. Por supuesto que sí. Mira, pero lo que me ha servido muchísimo, fíjate, toda la parte de soul música, porque aprendí mucho de televisión allí. Claro. Y realmente lo que yo hago en el mundo del deporte es broadcast. O sea, yo me ocupo de las ahora mismo, no nada que tenga que ver con el deporte sí, sino la retransmisión deportiva. Claro. Entonces, todo lo que aprendí en soul música de televisión y de producción de televisión lo puedo ahora aplicar a... Pero bueno, por supuestísimo que hacer giras, ¿sabes? El trato con artistas, porque tratar a un artista y un deportista, pues, ¿sabes? Sí, sus equipos además, de gente, claro. Por supuestísimo que sí, que todo vale, pero vamos, son dos mundos bastante diferentes. Muy bien, pues nada más, muchísimas gracias, la verdad, ha sido un placer, Sandra. Bueno, el placer ha sido mío, que sepas, Carlos. Que has dicho, estoy muy nerviosa, ha sido sensacional y súper interesante, bueno, que lo pues, sepas. Lo sabes, espero haber podido aportar mi granito de arena a esta colección que tienes. Total. Que espero que la gente lo escuche. Seguro que sí. Bueno, pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en el dial digital de Subterfuge Radio, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con el himno para los que están jodidos, que han firmado Lala Lobio junto a los mexicanos Allison. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.